Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería continuamos viendo las definiciones de presión absoluta, presión manométrica, presión de vacío y atmosférica. Pero ahora lo veremos con una gráfica para complementar el video pasado. Así que sin más, comencemos con el video. Continuamos viendo presión absoluta, manométrica y de vacío. Recuerden que este video pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos, porque en el video anterior vimos las definiciones, la presión absoluta, manométrica y de vacío, así como las fórmulas para encontrar dichas presiones, pero en este video lo vamos a representar gráficamente por si no entendieron la diferencia bien. Primero vamos a tener tres niveles de referencia, en donde este nivel de referencia se refiere a la presión atmosférica. La presión atmosférica local que se tiene en cualquier sistema. Y también tenemos esta presión absoluta de referencia. Recuerden que la presión absoluta se mide con respecto al vacío absoluto, la presión del cero absoluto. Es decir, que a este nivel lo podemos llamar vacío absoluto. Y es equivalente a cero, es donde partimos, no existe algo negativo, de ahí partimos. Y tenemos la primera flecha, donde partimos del vacío absoluto a cierta magnitud. Bueno, desde el vacío absoluto hasta esa referencia es nuestra presión absoluta, es decir, todo lo que parta de este lugar hacia lo que queremos referenciar va a ser nuestra presión absoluta. Y pues evidentemente del vacío absoluto hacia esta otra línea de referencia que es nuestra presión atmosférica, pues va a ser la presión atmosférica. Siempre va a valer esto que tenemos aquí, ya sea de este lado, de este otro, donde sea que lo midamos, del vacío absoluto, la presión absoluta igual a cero, hacia la línea de referencia, o mejor dicho, el valor de la presión atmosférica, pues va a ser equivalente a PATM, que como lo vimos es la abreviación de presión atmosférica, y por eso tenemos esta otra referencia. Pero ahora queremos medir de la línea de referencia de la presión atmosférica hacia otra línea de referencia X. Bueno, pues esta presión, ¿cuál es? Esta presión es la presión manométrica. Y repito para que quede claro, de la línea de referencia, es decir, del valor de la presión atmosférica hacia otra presión que estemos buscando, se va a llamar la presión manométrica. Y pues evidentemente, como lo vemos gráficamente, la presión manométrica es una presión mayor en cuanto a valor a la atmosférica. Y si analizamos estas flechas con respecto a nuestra presión absoluta, podemos decir que la presión absoluta va a ser la suma de la presión atmosférica más la manométrica. O de igual manera que la presión manométrica va a ser equivalente a la presión absoluta menos la presión atmosférica, que es justo lo que dice esta igualdad. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y gráficamente se puede ver, la presión manométrica es equivalente a la presión absoluta menos la atmosférica porque nos va a dar esta diferencia, que es la presión manométrica. Ahora pasemos a la presión de vacío. Así como la presión manométrica tiene que ser mayor a la presión atmosférica, bueno, la presión de vacío va a ser menor a la presión atmosférica, es decir, que vamos a tener una referencia abajo de la atmosférica. En este caso, esta línea de referencia es la que vamos a medir y como es menor a la presión atmosférica, bueno, pues a esa presión la vamos a llamar la presión de vacío. Pero como vimos, la presión absoluta puede ser cualquier punto que nosotros querramos de medición, pero siempre partiendo del vacío absoluto, que es igual a la presión absoluta igual a cero. Entonces, desde este punto cero, que es el vacío absoluto y equivale a la presión absoluta igual a cero, a esta línea de referencia la vamos a llamar la presión absoluta. Y de la línea de referencia de la presión atmosférica
a esa referencia que queremos llegar le vamos a llamar presión de vacío. Y gráficamente podemos ahora observar algo, que la presión absoluta más la presión de vacío nos tiene que dar la presión atmosférica, o lo que es lo mismo, que si a la presión atmosférica le restamos la presión absoluta, pues nos tiene que dar esta diferencia que es equivalente a la presión de vacío, lo cual teníamos en esta fórmula. La presión del vacío va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y gráficamente así ya podemos entenderla. Ahora continúen viendo la lista de reproducción que está en la caja de descripción abajo, porque vamos a ver y analizar ahora la variación de la presión con respecto a la profundidad. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no olviden dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en el siguiente video. Bye.